Desde hoy, miércoles 22 de febrero, miércoles de ceniza, hasta Semana Santa, los cristianos celebran la Cuaresma. Esta noche ha hecho un alto en sus tareas religiosas el párroco Juan Molina para precisamente profundizar en esta materia. Juan Molina, párroco, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Le he presentado como párroco, yo sé que lleva varias parroquias. Estamos hablando, por ejemplo, de Rueda, Nava del Rey. 7 iglesias. 7 iglesias. Foncastín. Y Torrecilla del Valle. Y Torrecilla del Valle. Bueno, son 5 pueblos. 5 pueblos que me imagino que le tendrán bastante ocupado, ¿no? Bueno, pero siempre con cosas bonitas, así que da gusto, ¿verdad? Sobre todo lo más apretujado es el domingo. El resto de la semana se puede llevar bien. Un día como hoy, miércoles de ceniza, comienza la Cuaresma y antes de profundizar, ¿qué es la Cuaresma para los cristianos? ¿Qué es la Cuaresma? Muy bien. Pues fíjate que la propia palabra ya nos da la pista, porque Cuaresma hace referencia a 40, ¿no? Y son los 40 días anteriores a la celebración de la Pascua. Y es una celebración antiquísima. De hecho, hay textos que tenemos y testimonios ya de los primerísimos siglos donde se celebraba la Cuaresma de una manera muy semejante a la que celebramos nosotros, con ayuno, con oración, un tiempo de preparación de catequesis, de penitencia. Por eso es uno de los tiempos fuertes que llamamos de preparación a. Igual que el Adviento prepara a la Navidad, la Cuaresma prepara a la Pascua. Y para un sacerdote, me imagino que todavía será pues unas 40 días de más actividad, ¿no?, que el resto del año, ¿o no? En realidad, en la práctica es la misma actividad. Lo que sí que ocurre es que, bueno, lo que aprovechamos muchas veces en tiempo de Cuaresma es para hacer algo un poquito extra, ¿no? Como puede ser algunas charlas formativas a la gente, o, por ejemplo, hacer alguna celebración penitencial para prepararnos bien, ese tipo de cosas. Pero en principio es un tiempo igual que los demás. Sí. Hoy, miércoles de ceniza, ¿qué significa colocar la ceniza para un cristiano? ¿Qué significa ese acto? Pues mira, fíjate que cuando vamos a recibir la ceniza, nos dicen, el sacerdote, el diácono, o quien nos imponga la ceniza, hay dos opciones. La opción número 1 nos recuerda lo que somos. Polvo eres y en polvo te convertirás, esa famosa frase, ¿verdad? Sí, sí. Que nos recuerda al final, pues un poco referencia a lo del Génesis, cuando Dios creó al ser humano del polvo de la tierra, ¿no? Y ahí es donde volvemos, nuestro cuerpo, nuestro alma, no. Entonces hace un poco referencia a la caducidad de la vida y a darnos cuenta de que vale la pena ponerse en serio a vivir, porque esto no es para siempre, es lo que decimos siempre en los funerales, ¿no? Recordamos a la gente que aquí no se queda nadie. Aquí estamos de paso, peregrinos, pero nuestra meta no está aquí. Entonces vale la pena trabajar para la meta, que es lo que queremos, ¿no?, que es ir al cielo. Entonces, por un lado, esa es una opción. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Pero hay una segunda opción que también se puede decir, que es conviértete y cree en el Evangelio. Quizá un poco más positiva, ¿no? Y un poquito como con ese agarre de decir, venga, este tiempo de Cuaresma es un tiempo para prepararse, para convertirse, para cambiar lo que se puede cambiar o debo cambiar para crecer, ¿no? ¿De qué está formado la ceniza? Con un ungüento de óleo, creo también. ¿Qué consiste? Es una pregunta muy interesante, la gente tiene mucha curiosidad muchas veces. A ver, los que son más asiduos a la iglesia ya conocen, esas cenizas es el fruto de las palmas de Domingo de Ramos del año anterior. Entonces se queman y las cenizas de esos ramos son lo que produce la ceniza con la que empezamos el año siguiente la Cuaresma. Es curioso, ¿eh? Seguramente que habrá muchas personas que desconozcan este dato, pero es significativo. Las palmas del año, en este caso 22, son las que hoy se han quemado para servir de ceniza, ¿no? Exactamente. Y luego, ¿solamente es ceniza o también se aplica un óleo? Es solo ceniza. Lo que sí que se hace, se bendicen con agua bendita antes de... Por ejemplo, yo he tenido 4 celebraciones, entonces en la primera celebración, si uso las mismas cenizas, en la primera celebración las bendigo, pero generalmente como tengo cenizas en cada pueblo distintas, pues tengo que bendecirlas en todas, ¿no? Antes de imponerlas, se bendicen y ya está. ¿Cada vez son más las personas que acuden a esta cita de un día como hoy, un miércoles de ceniza, o se va perdiendo esa tradición? Porque yo recuerdo, siendo pues un crío, que en el colegio nos llevaban a todos los alumnos ese día a la iglesia, ¿no? ¿Esto se ha ido perdiendo o no?
Pues fíjate, quizá, lamentablemente me atrevo a decir que quizá sí, que quizá no es como antes, ¿no? Y piensa que no es día de precepto, no es día de obligación, tampoco hay que ir sí o sí, ¿no? Sino que es aconsejable. Y es una buena manera también para empezar este tiempo de Cuaresma tomando mayor conciencia de lo que significa, ¿no? Pero claro, no ser día de precepto, ser día laboral, pues a mucha gente le provoca dificultad, ¿no? Entonces quizá no es como antes, ¿no? Pero sí, todavía sigue siendo... Fíjate, yo creo que es más el Domingo de Ramos, que todavía mantiene un poco como... No sé si tendrá algo que ver el folclore religioso que a veces se monta en torno al Domingo de Ramos, pero el Domingo de Ramos tiene, yo creo, todavía más cabida que el miércoles de ceniza, creo yo, ¿eh? Es una época de tristeza para estos 40 días, esta cuarentena, esta Cuaresma, para los sacerdotes en este caso, porque se están preparando, ¿no?, para la muerte de Jesús. Es muy interesante la pregunta, porque, fíjate, yo no la vivo como tristeza y en realidad la Cuaresma no nos prepara para la muerte, sino para la resurrección, ¿no? Es decir, la esencia de la Pascua no es la muerte de Jesús, sino que ha resucitado y ha vencido a la muerte, ¿no? Que luego durante 50 días vamos a estar celebrando tiempo pascual, ¿no?, hasta Pentecostés, y el cirio pascual va a estar ahí presente y nos va a recordar que Cristo venció a la muerte, ¿no? Sí que es verdad que la Cuaresma quizá es un tiempo, como es un tiempo penitencial, hay ayuno, hay un poquito pues de sobriedad también en la liturgia. Por ejemplo, se pide que no haya flores que adornen los templos para mostrar mayor sobriedad, ¿no? Que no haya cantos así muy festivos para también manifestar que estamos en tiempo de conversión, tiempo de... Digamos que es un tiempo en el que la Iglesia nos invita a entrar para adentro, para que nos revisemos cómo estamos viviendo y nos carguemos las pilas, ¿no?, para poder entender luego la Pascua. ¿Por qué en Cuaresma los viernes no se puede comer carne? A ver, ¿por qué? Pues yo creo que sobre todo hay que entender que hoy en día, no sé si tiene mucho sentido en la praxis, ¿no? Más cuando a veces es más caro comprar el pescado que la carne. O sea, no es una cuestión económica, yo creo que es una cuestión que pongamos de manifiesto que nosotros tenemos que dominar nuestra naturaleza y no al revés. Entonces, de alguna manera, todo lo que tenga que ver con ayuno, con abstinencia, con autocontrol, pues es una manera también de invitarnos a darnos cuenta que lo que la Cuaresma pretende es que yo sea el dueño de mi vida, de mis pasiones, de mi naturaleza, de mis instintos, y no al revés, ¿no?, donde uno le da luz verde a lo que el cuerpo pide, ¿no? Recuerda que siempre hay una batalla entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? Entonces la Cuaresma lo que pretende es que yo domine mi cuerpo, pues escuchando más al espíritu, ¿verdad? Y luego tiene una repercusión también, el ayuno, lo ideal es que sea un tiempo también de más solidaridad, de más conciencia de la gente necesitada, y a lo mejor privarnos de algo. Igual hay que hacer lo de la carne, que no supone tampoco un sacrificio, porque todos los días de la semana hemos de comer una dieta variada. Pues cuando toque pescado o pasta o verdura, la pones el viernes y no te afecta realmente, ¿no? Yo creo que hay algún tipo de abstinencia que nos puede costar más. Es cierto que yo, habitualmente, si vas a comprar, pues te das cuenta que hay muchas personas, sobre todo el ama de casa, esta señora ya con cierta edad, que todavía sigue los viernes procurando no comer carne, no poner ese día carne para el almuerzo, para la comida. Esas personas de más edad, ¿no? La gente más joven posiblemente a lo mejor ya lo va ignorando. También pasa una cosa, si tú en tu casa pues lo has vivido siempre, que los viernes, por lo que sea, pues un potaje exquisito, excelente, o pescado, pues a lo mejor lo sigue manteniendo en el tiempo, pero es verdad que las personas mayores son las que más suelen procurar no comer carne. Claro, hay que tener en cuenta que la Iglesia sigue teniéndolo vigente, es decir, no es una cuestión opcional en teoría, sino que es algo a lo que un católico tiene que tomar como un compromiso, ¿no? Y también porque piensa que los viernes recuerda el día en el que murió Jesucristo, es el día en que muere la carne de Cristo, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es como unirse también al padecimiento, al sufrimiento de Jesús, es hacer recuerdo, un poquito memoria de eso, ¿no? Yo he conocido, y creo que en algunos lugares lo hacen, en algún monasterio lo hacen, no solo los viernes de Cuaresma, todos los viernes del año hacen abstinencia. Los viernes.
cuando menos es curioso. Luego también había una segunda parte que yo recuerdo, ¿no? Que comentaban, claro, si eres rico, pues pagas la bula y ya, pues puedes comer carne, ¿no? Claro, o sea, si tienes dinero sí que puedes pagar y comes carne, y la persona pues menos pudiente se tiene que aguantar y no poder comer carne, ¿no? Fíjate que eso, yo creo que eso siempre son los típicos axiomas un poquito como polémicos, pero que son tópicos, y te voy a decir por qué. Porque en realidad la bula famosa esa que decían que se podía contrarrestar el comer carne con hacer una donación. La donación en teoría es porque, recordemos que la cuaresma es ayuno, oración y limosna. Entonces de alguna manera también se puede hacer sacrificio donando en favor de los que más lo necesiten, ¿no? Pero en realidad una persona humilde que no tuviera acceso a la carne, perdón, no tuviera acceso económico, difícilmente tendría acceso a comprar carne también. ¿Me explico? O sea que... Es decir, que al final es un poco hacer como un dilema de algo que realmente dices, si la carne siempre ha sido... Yo me acuerdo, no sé aquí en España ahora, yo tengo 51 años, tampoco me considero, pero cuando estuve en el Paraguay, por ejemplo, de misionero, la carne se comía en días de fiesta. La carne era como parte de un menú excepcional, no era lo habitual. Y cuando eran las fiestas patronales es cuando mataban una vaca o una gallina y hacían, pues, la carne era para tiempo especial. O sea que fiestas, bodas y demás. Claro, celebraciones... la gente pobre, humilde en Paraguay, la carne no la comía tanto, ahora ya es distinto, ¿eh? Una vez que finaliza la cuaresma ya estamos, bueno, pues en Semana Santa, y es una época para los sacerdotes, para los párrocos de las diferentes iglesias, una época en la que notan que hay mucho folclore, es decir, se pierde un poco esa parte religiosa para dar paso, pues, a los capuchones, a los capirotes, las cofradías, las bandas de música de las cofradías, ¿no? Eso, ¿cómo se lleva desde el punto de vista religioso, ¿no? Que en tu iglesia pues se apoderen unas personas que luego el resto del año ni van a la Eucaristía ni van a la misa, solamente esa semana para formar parte un poco de lo que es la Semana Santa desde el punto de vista turístico, ¿no? Has puesto el dedo en la llaga. Has puesto el dedo en el asunto que a todos los sacerdotes siempre nos preocupa, ¿no? Es que es muy peculiar este asunto. O sea, la Semana Santa ha elaborado todo un folclore religioso que es hermoso. Fíjate, en nuestra tierra tenemos una cantidad de tallas que son admirables, ¿no? Y nos emocionan a todos. Hay muchísima gente implicada en el mundo de la Semana Santa, en las cofradías, y hay de todo. Hay gente muy implicada en la parroquia y en la iglesia en general todo el año, pero sí que es verdad que quizá podríamos decir que el cuerpo mayoritario vive la Semana Santa y vive el año enfocado a la Semana Santa, pero en el tema procesiones, pero luego la vida de fe cojea por todos lados. La vida sacramental cojea, la Eucaristía dominical cojea, en la misma Semana Santa. Es decir, no hemos de olvidar que la celebración de la Pascua tiene celebraciones de rito litúrgico, el Jueves Santo, In Cena Domini, ¿no? Sí. Viernes Santo, la Pasión, y el Sábado Santo, la Vigilia Pascual. Y hay muchas veces que la gente está más preocupada de las salidas en procesión que de ir a los oficios, cuando en realidad lo que nos alimenta la fe tiene que ser los oficios. Y luego lo otro es un complemento que enriquece. Pero claro, si te quedas solo con eso, privándote de lo que realmente es esencial para la fe, pues queda algo cojo. Yo me imagino que el domingo de resurrección ya dirán todos los párrocos, vale, ya vamos a volver un poco a la normalidad, ¿no? Ya en las iglesias, ¿verdad? Yo creo que hemos de conseguir enganchar, sobre todo piensa que hay muchísima juventud metida en las cofradías, muchísima juventud. Tendrían que ser como un filón, como la cantera, vamos a decir así, de nuestras parroquias, ¿no? O sea, tendríamos que mirar a ver cómo hacemos creativamente para que toda esta gente que está involucrada en la Semana Santa siguiera involucrada en la parroquia con otras actividades y otras cosas el resto del año. Empezando por la misa del domingo, sí, que no es opcional. Entonces fíjate que en el prefacio decimos, es nuestro deber y salvación. Es decir, no es un, si me apetece voy, si no me apetece no voy, ¿no? Sino que un cristiano tendría que decir, no, es que esto es un compromiso, ¿no? Forma parte de mi fe, esencial, ¿no? Yo lo que sí que me doy cuenta, padre, que viendo un poco pues, la trayectoria de lo que es la Iglesia, ya los párrocos, los sacerdotes más jóvenes,
pues van un poco más con los tiempos, ¿no? Ya se van también abriendo esa parte de la Iglesia también pues a lo que es esta parte de la Semana Santa, ¿no? Sí, y yo todos los sacerdotes que conozco de mediana edad y más jóvenes, la verdad que lo viven con agrado, y salir en las procesiones con la gente, a mí personalmente me gusta porque es una manera de entrar en contacto con el pueblo, con la gente, donde el pueblo está, porque hay mucha gente que no la ves luego en la iglesia, pero sí que les ves allí, y es una manera pues de compartir algo que nos une, que es una devoción, que es un cariño a una imagen que te puede despertar un amor grande hacia el Señor o hacia nuestra Madre María, en fin. Yo en toda mi trayectoria en los medios de comunicación, pues hace muchísimos años, cuando empecé, me costaba trabajo entrevistar a los sacerdotes y al ejército. Eran dos frentes, ¿no?, en el cual tenías que medir la entrevista, tenías que ser prudente, y yo ahora estoy muy cómodo con usted, y estoy muy cómodo también con la parte del ejército, siempre, por supuesto, salvando las distancias, ¿no?, y teniendo pues un poco lo que es la parte que corresponde al entrevistado y al que estás entrevistando, ¿no? Pero me refiero que también ha cambiado hasta para nosotros, esa facilidad y esa accesibilidad a la gente de la Iglesia, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Sí, podríamos empezar porque no me llames de usted. A no ser que quieras que yo te llame de usted también. No, yo estoy más cómodo llamándole a usted de usted, pero que me llame de tú, ¿no? Con esa familiaridad. Juan Molina estuvo con nosotros hace ya unos cuantos meses y nos comentaba que era muy activo en redes sociales. También esta parte se ha acercado, acerca a la Iglesia, ¿no?, a lo que es la gente más joven, porque, hombre, una persona de 70 años pues maneja poco la red social, pero un joven de 20, de 30... está más metido ahí. Absolutamente. El Papa Benedicto XVI llegó a decir que Internet era el sexto continente, ¿no? Era un lugar donde mucha gente que no está físicamente en tu parroquia está y te sigue y te escucha lo que dices ahí. Incluso hay una cosa hermosísima, por ejemplo, yo en el TikTok, el otro día lo hablábamos, tuvimos arciprestazgo de aquí de Medina y lo hablaba con unos hermanos que comimos juntos, decía, en TikTok tengo una parroquia de casi 62.000 fieles, 62.000 fieles, y de todo el mundo, de lengua hispana la mayoría, ¿no? Pero qué decir, tú dime qué parroquia tiene 62.000 fieles. Bueno, pues yo cuelgo cualquier vídeo, cualquier cosa en TikTok y lo puede llegar a ver 62.000 personas que me siguen, pero también se muestra a mucha otra gente que no te sigue, pero que te puede ver. Entonces hay que aprovechar. Eso es un filón maravilloso. Cualquiera, mira, yo hoy venía, estaba en Valladolid por la mañana y he cogido el autobús y iban, todos los chicos que iban en el autobús, iban todos mirando el móvil. Y veía, iban mirando TikTok. Y yo por curiosidad digo, a ver si sale algo de ti. Y digo, ¿ves? Es que estás esperando el autobús, estás esperando para hacer cola en lo que sea, y ya empiezas a mirar y a lo mejor dices, pues a ver qué dice. Como es breve, y yo tiendo a enrollarme en las homilías, bueno, y ahora y os pido disculpas, pero en TikTok, por ejemplo, es o 15 segundos, o 60 segundos, o máximo 3 minutos, no más. Sí. Se hace fácil. Es una forma de llegar y conectar con la gente, sobre todo más joven, ¿no? Esa gente que a lo mejor, por la razón que sea, pues no tiene bien acudir a misa los domingos, pero, bueno, pues fíjate, yo sigo a este párroco, a este sacerdote, y me está como enganchando, y a lo mejor luego pues van a la Eucaristía, ¿no? Y aprenden muchas cosas, porque siempre, yo por ejemplo, la dinámica que sigo en las redes sociales es responder a preguntas o comentarios que me hacen. Entonces hay gente que pregunta cosas realmente muy bonitas y a lo mejor hay otro que dice, esto me lo he preguntado yo siempre y nunca se lo había preguntado a un sacerdote, y ahí le respondo, ¿no? Y viene bien, es una manera de ayudar a formar, ya que tú montas en la parroquia una reunión de liturgia y a lo mejor te vienen los 4 de siempre, que son fieles, ¿no?, acérrimos, pero la inmensa mayoría no vendría. Sin embargo, en TikTok o en otras redes sociales, tú haces un vídeo de 3 minutos, 1 minuto, explicando por qué cantamos el Gloria, o por qué no, cómo hay que comulgar, y la gente lo ve y se forma. O sea, hay que aprovecharlo. ¿Están todos los párrocos de acuerdo con utilizar redes sociales, o todavía hay algunos, sobre todo los más mayores, que están reticentes y no ven con buenos ojos esa utilización de esa arma, ¿no?, que es la Internet? Y no solo los más mayores. Sí, hay gente para todo. Y dentro del mundo eclesiástico yo me he encontrado sacerdotes incluso jóvenes que no les gustan las redes sociales.
Es una pena, sinceramente, porque yo creo que bien utilizado es una herramienta fantástica. Son oportunidades que no hay que dejar escapar. Y sobre todo ahora mismo, si nos ponemos a pensar, ¿qué sería del mundo sin Internet? Tú fíjate, yo a veces hago lives que se llaman, a lo mejor vengo aquí a Medina a comprar las formas o a hacer cualquier gestión, a lo mejor aparco el coche un poco lejos para venir caminando y mientras vengo caminando conecto el móvil y voy haciendo un live y se conecta en ese momento a lo mejor 100, 200, 300 personas de cualquier parte del mundo, de Estados Unidos, de América Latina, de Europa, y están ahí en un live, en un directo, haciéndote preguntas, contestando, en inmediato, en ese mismo momento. Y digo, esto es maravilloso. Internet nos está facilitando a todos la vida, siempre que se maneje bien. También tiene una parte pues, bastante complicada, ¿no? Que es el mal uso de la red social, pero si no, pues acercándonos, la Iglesia, nosotros, pues muchas veces pongo este ejemplo, ¿no? Somos una televisión local, somos Telemedina, Televisión de Medina del Campo, pero esta entrevista, después, cuando la emitamos en el canal de YouTube, pues lo pueden ver en Argentina, lo pueden ver, ya dejamos de ser televisión local para ser una televisión global, universal, que en todo el mundo se puede ver. Sí, sí. Y nosotros tenemos muchos vídeos con temas taurinos, que, hombre, que también sabemos que nos ven en otros países porque no les agrada mucho, ¿no? Que pongamos cosas de toros y llegan incluso hasta el insulto, pero bueno, con toda esa sensación de que nos ven, ¿no? En otros continentes, por lo tanto, hay que saber aprovechar lo que es las redes sociales. La televisión también, porque está 13TV, que todas las semanas se emite una Eucaristía, ¿no? ¿Ves? Y sin embargo yo, lo hablaba con mis padres el otro día, lamento, perdón por esto que voy a decir, igual no debería decirlo, igual no es políticamente correcto, pero yo creo que una televisión de la Iglesia Católica tendría que tener contenido más católico, es decir, más formación, charlas sobre Biblia, sobre liturgia, sobre catecismo, cosas que los católicos pudiéramos decir, pues oye, hay un programa interesante en un canal. Yo entiendo que para competir, pero claro, no, la idea no es competir, pero es que si no, yo para ver una película de vaqueros, como a veces dan en 13TV, ¿no? Todas las tardes o todas las noches, pues para ver una película de vaqueros no tengo yo una televisión católica, ¿no? Sí. Yo añoro eso, añoro que realmente la televisión católica tuviera más espacios para realidades de la Iglesia. Fíjate la de cosas que se pueden hacer. Vosotros ahora mismo me habéis invitado a venir a hablar de la Cuaresma. No sé si hay algún programa en 13TV. No lo sé. Yo no lo sé, pero es significativo, ¿no? No lo sé, tampoco me conozco toda la programación, pero... Lo que había que hacer a 13TV, invitarles que alguna Eucaristía, pues, de Nava del Rey, por ejemplo, pues se diese algún domingo, ¿no? Por ejemplo, no solamente todas de las catedrales y de las ciudades grandes. Exactamente, que vengan a los pueblos. Claro, a ver cómo se vive, cómo es una Eucaristía, una misa, ¿no? En Nava del Rey o en Rueda, por ejemplo. Además, fíjate qué catedrales tenemos en esta zona, ¿eh? Vaya iglesias más hermosas. Bueno, le va a llamar usted. Juan, ¿conoce bien, por ejemplo, la parroquia, la iglesia de Rodilana? De verdad, porque tiene toda la parte del techo, que es la cúpula, que es algo de verdad precioso. Impresionante. Yo la primera vez que lo vi me quedé asombrado. Sí. Y luego la gente de Rodilana es un amor. Yo les echo de menos, porque ahora ya no llevo yo Rodilana. Pues viene bien que diga esto, porque precisamente cuando ha entrado por la puerta, yo al párroco le he preguntado, digo, hay que ver Juan Molina, la que se ha montado en Rodilana con un programa de televisión cocinando en la iglesia y tal. Y me dice, Javier, yo ya no soy el párroco de Rodilana. Digo, bueno, pues por suerte, porque ha habido ahí una polémica tremenda, ¿no? Lo comentábamos, si me permites, justo antes del programa y decíamos, estamos convencidos los dos que no ha sido con mala fe ni con mala intención, todo lo contrario. Pero sí que es bueno, por ejemplo, don Luis, nuestro obispo, nuestro arzobispo, nos mandó una carta a todos los presbíteros recordándonos que hiciéramos un esfuerzo también por volver a recuperar los templos como lugares de oración, lugares de misterio, lugares sagrados, ¿no? Porque sí que es verdad que se ha perdido un poco bastante el concepto. Tú acuérdate, cuando entrábamos siempre en una iglesia, pues oye, la gente se arrodilla, mira dónde está el Santísimo, ¿no?
y entra en silencio, porque hay gente que entra y le gusta orar antes o después de la misa, y muchas veces estamos más de guirigay ahí hablando, como si estuviéramos en el mercado a veces, ¿no? Y entonces, claro, se pierde el sentido del misterio, de lo sagrado, y eso hace que uno no entienda que puede estar faltando al respeto hacer un programa de cocina delante del altar, ¿no? Y dice, si no veo nada malo, es que no es que sea una cuestión de malo, es una cuestión de idoneidad, ¿verdad? ¿Verdad que no haríamos un programa de cocina en un quirófano? No, porque el quirófano es para atender a un enfermo, entonces una iglesia no es para hacer un programa de cocina, es para celebrar el culto, ¿no? Entonces, recuperar nuestros templos el sentido que tienen, como lugares, espacio de oración, espacio sagrado, espacio para facilitar el encuentro con Dios, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. En este caso, bueno, pues el arzobispo, don Luis Javier Argüello, ha sido el que, bueno, no le ha parecido bien que hayan utilizado el templo, no la iglesia de Ordelana para el programa de cocina. Pues estamos conversando con el párroco Juan Molina. Podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque es muy fácil conversar contigo. Gracias. Contigo, Juan, de verdad, y fíjate, podemos estar muchísimo tiempo, pero la cuestión era hablar de la Cuaresma, que hoy ha comenzado, y es una época para el cristiano. La mejor época es la Navidad, el nacimiento de Jesús, bueno, pues todo lo que conlleva, pero luego esta época también es una época que el cristiano, pues habitualmente, ¿no?, suele apetecer, ¿no?, que llegue Semana Santa. Son como dos polos que se necesitan y se complementan, porque los dos hablan de la esencia de nuestra fe, la encarnación, Navidad, y la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la redención, la muerte salvífica de Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué se relacionan? Porque quien muere en la cruz es el hombre, es Dios que se encarna, ¿no? Y entonces eso es lo que hace que le dé valor a esa muerte redentora en la cruz, ¿no? Entonces es muy importante. Yo, si me permites, yo invitaría a la gente, especialmente a aquellos que sientan realmente la fe católica como suya, a que en este tiempo de Cuaresma que empezamos hoy, hagan un esfuerzo por alimentarse más de los sacramentos, de la Eucaristía sobre todo, del sacramento del perdón. O sea, por ejemplo, yo lo digo siempre, ¿no? En los pueblos que llevo no puedo celebrar la Eucaristía todos los días en todos los pueblos. Y me divido, ¿no? En algún pueblo 3 días, en otro día 2 y así, ¿no? Pero si en tu pueblo hay una Eucaristía, no dejes de ir, aunque sea diario, si va a haber una en la semana. No dejes de ir, porque tú imagínate que ahora mismo, en cualquiera de nuestros pueblos, ¿no?, dijeran, viene, pues no sé, o un jugador de fútbol famoso, o el Papa, o quien tú quieras, ¿no? No digo el presidente del gobierno, porque a lo mejor ahí muchos no querrían, no me meto en política, ¿no? Pero dices, un personaje famoso, conocido, pues seguramente todo el pueblo va a ir a querer verlo, ¿no? Sí. Oye, ¿qué hay más importante para un católico que Jesucristo va a venir? Jesucristo se va a hacer presente en la Eucaristía. Y a lo mejor este tiempo de Cuaresma sería un tiempo tan hermoso para juntarnos más, para dedicar, ya ves tú, la misa de diario que dura media horita, de 24 horas que tiene el día, decir, voy a ir, me lo voy a tomar como parte del compromiso cuaresmal, ¿no? Uy, iba a traer una de bendiciones. Le estaba escuchando atentamente porque yo habitualmente suelo acudir a misa y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que al principio, cuando es ese momento de la Eucaristía, que todo el mundo está de rodillas, pues hace unos cuantos años prácticamente la totalidad de la iglesia de rodillas, quitando 2 o 3 personas que estaban de pie. Bueno, pues ahora ha cambiado esto, ahora está todo el mundo de pies y pocas son las personas que están de rodillas, ¿no? Luego, por ejemplo, en el transcurso de la Eucaristía, cuando se abre el misterio para sacar el Santísimo, pues también la gente suele ponerse de pies por respeto, y antiguamente se ponía de pies toda la sala, todo el templo, y ahora pues ves que son muy poquitas las personas, ¿no? O sea que hay momentos puntuales que se ha ido perdiendo, pero bueno. Lo que hablábamos hace un momento, recuperar el sentido del misterio, de lo sagrado. Estamos como demasiado mundanizados, ¿no? Entonces no diferenciamos los espacios. Entonces realmente cuando tú te asombras, recuperar la capacidad de asombro, es Dios el que está aquí. Y para eso hay que educar la mirada, ¿no? Yo les digo mucho a la gente, digo que cuando tú estás enamorado del conjunto de gente que está ahí delante, como esté la persona que amas, ¿verdad que tus ojos ven a alguien especial ahí distinto del resto, ¿no? Y sobre todo cuando eres adolescente, ¿no?, que te pones hasta rojo, colorado, porque ves a la persona que te gusta. Yo digo, pues oye, un cristiano que no esté enamorado de Cristo, algo no cuadra. Y de si está ahí el Señor, o sea, es que tendría que ser
como el epicentro de todo, nuestra fe, nuestra mirada, nuestro interés, ¿no? Pues tenemos que dejarlo aquí. Juan Molina es párroco de 5 iglesias, es sacerdote, gracias por venir y hablarnos de la Cuaresma, de este tiempo que ha comenzado hoy y que finalizará con la Semana Santa, una época de pasión que, bueno, pues ahora mismo lo que está generando que el turismo acuda a todas las ciudades, pero para los religiosos pues es una época del año pues muy sentida, ¿no? Porque están recreándonos esa pasión de Cristo. Juan, muchas gracias y yo espero, a ver si es posible antes de Semana Santa volver otra vez y podemos preparar algo de cara a lo que es Semana Santa, ¿de acuerdo? Perfecto, contad conmigo siempre que queráis. Muchas gracias.